aquel día, ovejas lastimadas, remanente, una nación. El Señor reinará sobre ellas desde ahora y para siempre. Dios, gobiernas sobre todo, tu amor transforma todo en mí. Digno eres de mi alabanza, tu espíritu desciende hoy aquí. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bueno, espero que hayan tenido una súper semana y hoy hay una nueva carta para estudiar, un nuevo desafío bíblico. Así que estoy contento, estoy nervioso, estoy emocionado y yo espero que podamos meternos juntos en este estudio a la carta de los Efesios. Entonces, quisiera pedirles que oremos juntos y empezamos. ¿Listo? Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de venir a aprender aquí en nuestras casas donde podemos todavía reunirnos, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú nos llenes de tu espíritu, que nos des espíritu de sabiduría, que podamos entender, Señor, los secretos y las cosas hermosas que están escondidas en tu palabra y que han sido escondidas allí para nosotros, Señor. Te entregamos nuestro corazón, nos disponemos a escuchar tu palabra, a aprender, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que no permitas que el enemigo robe tu palabra, Señor, sino que sea sembrada en nuestro corazón y que podamos ver un fruto aún esta misma semana, Señor, que podamos sumergirnos en tu palabra para bien, para crecimiento, en el nombre de Cristo Jesús. Yo bendigo cada familia, cada hogar que se reúne a escuchar este mensaje y te pido en el nombre de Cristo Jesús que tu presencia esté allí y que esté llenándonos a todos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, ¿cuántos de nosotros, al menos una vez en la vida, nos hemos hecho la siguiente pregunta? ¿Por qué o para qué estoy en este mundo? ¿O cuál es el propósito de mi existencia? ¿De qué se trata la vida? ¿De qué se trata mi vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? A veces nosotros batallamos con estas preguntas. A veces estas preguntas nos persiguen un poquito porque hay días en los que las cosas no salen tan bien y nos sentimos frustrados. A veces nos metemos en proyectos, en situaciones que al final solo nos dejan frustración y nos hacen pensar que perdimos el tiempo, nos hacen pensar que estamos fracasando en la vida. Entonces, si de pronto alguno de ustedes, tal como yo, se han hecho esta pregunta o estas preguntas alguna vez en la vida, tal vez podamos todos identificarnos con el mensaje que estamos a punto de escuchar. Este mensaje es justamente el abrebocas al estudio que vamos a empezar a hacer hoy de la carta a los Efesios. Y hablando de la carta a los Efesios, en realidad yo creo que esa carta se podría llamar la carta a todos los creyentes de todas las naciones en todas las épocas de la historia de la humanidad. Y si eso es así, entonces en ese caso, pues nosotros podríamos imaginar más bien que esta carta no es una carta para un solo destinatario, sino que es una carta para miles de destinatarios, tal vez millones de ellos. Y si ya es una carta con tantos destinatarios, también está claro que es una carta con un solo remitente. Y es así como se llama nuestro mensaje de hoy, el remitente.
Hace 8 días mi esposa nos compartió acerca de la herencia que Dios nos dejó en la carta a los Efesios, que nos dejó en su palabra y específicamente hablando de la carta a los Efesios. Entonces, esa carta tiene una herencia que nosotros tenemos que encontrar, entender y abrazar. Vamos a empezar capítulo 1 de Efesios, versículo 1. Espero que tengan ahí su Biblia de papel y también una libretica donde puedan tomar sus apuntes, donde puedan hacer sus dibujos. Efesios capítulo 1, versículo 1. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Lo voy a leer otra vez. Y como lo estábamos leyendo desprevenidamente, ahora vamos a leerlo pensando en quién es el remitente de la carta. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Entonces, ese versículo número 1 nos deja ver que el remitente de la carta a los Efesios es el apóstol Pablo, el mismo que escribió la carta a los romanos que acabamos de terminar de estudiar. Y hoy vamos a empezar a leer esta carta muy despacio y vamos a revisar palabra por palabra y vamos a encontrar los secretos que Dios tiene para nosotros. Y en esa primera frase, yo, Pablo, hasta ahí nos vamos a quedar. Hoy vamos a hablar un poco de la vida del apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Entre otras cosas, tal vez el apóstol Pablo fue uno de los intelectos más brillantes de su época. Y podemos empezar por ahí. Vamos a estudiar juntos la hoja de vida de Pablo. Así que les voy a pedir que me acompañen al libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Yo los espero que ustedes busquen ahí en su Biblia de papel. Capítulo 22 de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a leer el versículo 3. Dice: entonces Pablo dijo: soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. Ahí está hablando Pablo con varios judíos y les está explicando quién es él. Entonces este versículo nos deja ver varias cosas. Primero, nació en una ciudad que se llama Tarso, en Cilicia, la provincia de Cilicia. Dice que fue educado en Jerusalén. Entonces, al parecer, él nació en Tarso, pero al final de su niñez se fue con su familia a Jerusalén y allí fue educado. Y fue educado nada más y nada menos que con el rabino Gamaliel, que en ese momento era el rabino más reconocido y más famoso de toda esa época. Era una persona con quien todos los judíos querían estudiar. Todo el mundo quería que sus hijos estudiaran con él. Y dice que, al final dice que tenía un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía. Antes de esto también decía: fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Él era una persona que vivía su vida al pie de la letra de la ley. Acompáñenme por favor ahora a Filipenses, a la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Filipenses 3, versículo 5. Mira, a ver qué datos nos arroja este versículo. Dice: fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida, porque así lo demandaba la ley judía, ¿no? La ley de Moisés. A los 8 días había que circuncidarlo. Dice: soy un ciudadano de Israel de pura cepa
y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Cualquiera que escuchara a Pablo decir estas cosas, uno podría pensar, pero qué tipo tan sobrado. Pero la verdad es que era así. Él no estaba diciendo nada que no fuera cierto. Dice, fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Entonces, aquí encontramos que, primero, Pablo era, o Saulo, porque se llamaba Saulo, Saulo era un ciudadano israelí. Era de la tribu de Benjamín y era fariseo, era de la secta de los fariseos. Y eso nos deja ver que tal vez su padre también era fariseo, porque era así como lo estaban formando. Entonces se dice que Saulo era miembro activo del Sanedrín. Y de pronto para los que no tienen claro qué es el Sanedrín era un grupo de 71 personas. También la palabra Sanedrín también se traducía como concilio, y era un concilio judío, era un grupo de personas, una asamblea de personas, pero no era cualquier grupo de personas, eran los sacerdotes más reconocidos, eran los laicos más reconocidos, gente de la alta sociedad. Y estaban allí 70 personas, y allí también estaba el sumo sacerdote. Entonces en total eran 71 personas. Para ser parte del Sanedrín había que cumplir con ciertos requisitos. Y entre esos requisitos que le podrían permitir a una persona ser parte de tan selecto grupo, era necesario que cualquiera que aspirara a estar allí estuviera académicamente muy preparado. En los términos modernos, tendría que estar al nivel de uno o varios doctorados. O sea, tendría que ser una persona catedrática, alguien que ha estudiado muchísimo, alguien que se ha preparado mucho. Así que Pablo, el apóstol Pablo o Saulo, no era cualquier persona. Además, dice la historia también que Pablo hablaba 4 idiomas, hablaba griego, hablaba latín, arameo y hebreo. Era tremendo hombre preparado. Pablo era un hombre de muy buena familia, con muy buena educación, y en cuanto a su religión, tal vez él era la persona más comprometida que había entre los judíos de esa época. Él se tomaba muy en serio su fe. Sin embargo, aquí les tengo una información adicional sobre la vida de Pablo, o Saulo, vamos a decirle Saulo. Saulo se propuso usar todo su intelecto, todo su celo por la tradición judía y su posición social, su posición política, para acabar con la fe cristiana de su época. Ese era su objetivo. Acompáñenme a leer esta triste historia. Vamos al libro de los Hechos otra vez en el capítulo 6. Capítulo 6 del libro de los Hechos. Y vamos a leer desde el versículo 7. Vamos a ver qué más hizo Pablo, porque este hombre era un erudito, era un hombre muy inteligente, era una persona brillante, tenía mucho conocimiento, pero todo lo que hizo en su vida, o todo lo que había formado su vida, lo estaba usando para perseguir a la iglesia de Cristo. Y miren lo que pasa, capítulo 6 del libro de los Hechos, versículo 7. Dice, así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Imagínense lo que estaba pasando en Jerusalén. Versículo 8. Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Imagínense cómo era él, estaba lleno del Espíritu Santo.
Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Los testigos mentirosos dijeron: este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres de Moisés, que Moisés nos transmitió, En ese momento, todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Entonces tenían testigos falsos para acusar a Esteban, pero cuando lo miraban, pues él parecía una persona completamente inocente. Y entonces, en el capítulo 7, Esteban empieza a defender su causa, empieza a predicar el evangelio, a predicar la buena noticia, y hace uno de los mejores mensajes evangelísticos que podremos encontrar en la Biblia. Pero en el versículo 54 del capítulo 7 encontramos lo siguiente. Acompáñenme, por favor. Dice: los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Eran los líderes judíos, eran la crema innata del Sanedrín. Imagínense, hacían esto, lo amenazaban con los puños. Y dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Y vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Imagínense eso. Y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y ahí aparece Saulo en la historia bíblica. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho esto, murió. Vamos a ir al capítulo 8, versículo 1. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Versículo 3. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. ¿Ven? Entonces, Saulo se propuso usar todo lo que tenía en sus manos, todos sus recursos, para acabar con la iglesia. Dice: iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Imagínense ese cuadro. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida piadosa podemos hacer cosas o una lista de cosas que nosotros estamos seguros que le agradan a Dios? Muchas veces nosotros los cristianos nos metemos en proyectos, nos metemos en viajes, en negocios, en muchas cosas creyendo que todo lo que nosotros hacemos está bien y pues que le gusta a Dios o que le agrada a Dios. Y eso solo por el simple hecho de que nosotros somos cristianos. Entonces nosotros creemos que si somos cristianos, primero Dios pues nos va a bendecir y nos va a salir todo bien. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces todas las cosas nos tienen que salir bien. Y muchas veces las cosas nos salen bien. Entonces nosotros pensamos que todo eso le agrada a Dios y que es la voluntad de Dios. Sigamos leyendo
esta historia. Leamos el versículo 3 otra vez. Capítulo 8, versículo 3 dice: y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Y aquí es evidente que Saulo, aprendió el odio de su religión y se esforzaba para destacarse en ello, entre todos los sacerdotes, entre todas las personas de esa sociedad. Él se esforzaba para ser la persona que más perseguía a la iglesia del Señor. Ahora vamos al capítulo 9 de Hechos, versículo 1, y leamos qué pasó acá. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Tremendo quién era Saulo. Así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Así era como le decían a los cristianos, los seguidores del camino. Su intención era llevarlos, a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. ¿Se imaginan? El erudito de la época estaba dedicado a perseguir y a encarcelar cristianos. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Me gusta como dice la Reina Valera, porque la Reina Valera dice: yo soy Jesús a quien persigues. Y dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y me gusta esa frase que dice la Reina Valera, porque significa dar coces al aguijón es darle patadas a una puntilla por el lado filoso, por el lado puntiagudo. Eso es darle coces al aguijón. Y entonces me llama la atención porque Pablo estaba convencido de que todo lo que él hacía estaba bien. Pero no solo eso, él estaba convencido de que su vida era un olor fragante al Señor Todopoderoso. Se había preparado toda su vida para agradar a Dios. Pero miren lo que pasa, versículo 7. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Yo creo que Saulo ya estaba ciego, pero aquí se hizo evidente físicamente esa ceguera. Versículo 10. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías, un creyente. El Señor le habló en una visión, lo llamó: Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Yo creo que cuando él escuchó eso, se puso pálido. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, o sea tú, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento elegido. Qué cosa tan rara, ¿no? Dice: ve porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Tremendo ese versículo. Versículo 17. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso su mano sobre él y dijo:
hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Miremos lo que pasó, versículo 18. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado, pero no fue bautizado en agua, fue bautizado en el Espíritu Santo de Dios. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban: ¿y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Esto es increíble, es increíble. Es increíble lo que pasó con Saulo. Pasó en 3 días de ser un perseguidor, de ser una persona llena de odio por los cristianos, a ser un predicador de primera mano del Evangelio del Señor. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió, porque Dios lo eligió. Como dice el versículo 15, ve porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Mi instrumento elegido. Acompáñenme por favor una vez más al primer capítulo de la carta a los Efesios. Y volvemos a leer el primer versículo. Dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios. Notemos que no fue elegido por su voluntad, sino por la voluntad de Dios. ¿Para qué fue elegido? Elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús. Y la palabra apóstol significa enviado. Así que podemos decir, por la voluntad de Dios para ser enviado de Cristo Jesús. Entonces, aquí es donde encontramos el llamado del apóstol Pablo, que antes era Saulo de Tarso. Pablo fue llamado para ser enviado de Cristo por la voluntad de Dios. El Señor Jesús, la cabeza de la iglesia, lo llamó soberanamente y lo capacitó para dar a conocer a través de él su voluntad a su iglesia, o a la que iba a ser su iglesia. Tremendo lo que pasó con el apóstol Pablo. Y entonces hasta este momento, pues muy interesante y todo eso, pero ¿cómo se aplica este mensaje a nuestras vidas? Bueno, ¿recuerdan mis preguntas del principio? ¿Por qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión en la tierra? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿Por qué me siento frustrado? ¿Por qué siento que no voy para ningún lado? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Saulo de Tarso creía estar viviendo la vida que le agradaba a Dios, pero hasta que no tuvo un encuentro verdadero con Jesús, entonces no pudo ser usado por Dios como ese instrumento elegido. Todo lo que había en la vida de Saulo estaba aparentemente bien, todo estaba en su sitio, pero Jesús se encargó de mostrarle cómo iba a usar todo el potencial que había en Saulo para que fuera su instrumento. Y entonces ahora yo quiero pedirles que pensemos en nuestras vidas. Pensemos en todo lo que nos ha pasado. Por un momento piensa en todo lo que ha pasado en tu vida desde que eras un niño. En tus sueños, tus proyectos, las cosas que hacemos. Pensemos por un momento en eso. Las cosas que queremos, lo que vivimos. ¿De qué se trata nuestra vida hoy en día?
Dios quiere usarnos a nosotros como instrumentos de justicia, como instrumentos de salvación. Con todo eso que Él nos ha dado, con todo eso que Él ha puesto en nuestras vidas, Él nos quiere usar, así como lo hizo con Pablo. Tal vez nosotros no seamos unos eruditos, tal vez nosotros no seamos tan capacitados como Pablo, pero no se trata de ser muy capacitados, se trata de lo que cada uno tiene para dar. Porque Pablo y los primeros apóstoles, los primeros discípulos, eran pescadores, eran gente vulgar. Y Dios también los usó a ellos. Entonces, pues que Dios nos quiera usar a nosotros no quiere decir que nos tenemos que meter en una iglesia o en un templo a hacer un poco de cosas, no necesariamente. Eso está bien, pero no es eso a lo que se refiere la palabra. Que Dios nos quiera usar quiere decir que el Señor nos llama a nosotros, a todos nosotros, a vivir una vida que le dé la gloria a Él y solo a Él. Entonces ahora nosotros podríamos ir a orar, a hablar con Dios y preguntarle: Señor, ¿cómo puedo servirte con lo que has puesto en mis manos? Lo más tremendo de lo que hemos visto hoy, porque apenas empezamos la primera frase del primer versículo, refiriéndonos a Pablo, lo más interesante es cómo él estaba direccionado a hacer todo lo contrario que Dios quería. Todo lo contrario a lo que el Señor tenía para él. Pero también lo impresionante es que cuando tuvo la oportunidad de encontrarse con Dios, Dios lo redireccionó. Y todo lo que había pasado en su vida, se convirtió en la herramienta perfecta para hacer lo que Dios llamó a Saulo a hacer. En mi caso personal, cuando yo era niño, pues nunca pensé en ser músico. Para los que no saben, soy músico. Y ocurrió que mi papá trabajaba como vigilante en la Universidad Nacional. Yo soy hijo de un vigilante. Y a ellos los rotaban por las diferentes facultades de la Universidad Nacional. Entonces hubo una época en la que él tuvo que hacer turnos en el Conservatorio de Música. Y en ese momento mi papá veía que había niños que iban a estudiar música y eran niños de mi edad y de la edad de mis hermanos. Entonces mi papá llegaba a la casa y le contaba a mi mamá: no, es que yo he visto ya que hay unos niños de la edad de nuestros hijos y llevan con su violín y llegan con sus instrumentos y sus clarinetes y sus cosas. Entonces a mi mamá le llamó la atención y le dijo: ¿y por qué no averigua a ver si los niños pueden estudiar allá? Y para resumir el cuento, yo terminé estudiando música sin querer estudiar música, sin pedir que quería estudiar música. Pasó el tiempo, me iba bien con la música, me iba bien, pero pasó el tiempo y hubo un momento en que tuve como una crisis con la música. Y cuando estaba terminando el bachillerato, tomé la decisión de retomar la música. Entonces empecé a estudiar música y estando en primer semestre, como les conté el otro día, alguien me invitó a una iglesia cristiana. Y ese alguien era una compañera de la universidad, porque entré a estudiar música. Yo nunca busqué la música como otros. Tengo muchos amigos músicos que su pasión siempre ha sido la música y siempre lo quisieron, y algunos tuvieron muchas dificultades para estudiar, pero no fue así en mi caso. Y les cuento esta historia porque cada uno de nosotros tiene una historia, porque cada uno de nosotros ha vivido diferentes cosas en su vida. Y muchas veces yo pensé: no, yo no debía estudiar música. Y luego me metí en otras cosas y yo después pensé: no debía hacer esto y no debía hacer lo otro. Y han pasado los años, han pasado muchos años. Y gracias a la música, un día yo llegué a una iglesia cristiana. Y hoy estoy acá. Y hoy creo que estoy haciendo la voluntad de Dios.
Sin embargo, este mensaje ha confrontado mi corazón y yo espero que confronte el tuyo también. Pero quiero decirte algo. Lo que ha pasado en tu vida no ha sido en vano. Lo que has vivido, tanto las cosas buenas como las malas, no han sido en vano. Solo tenemos que conectar todo eso con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está en su palabra. Una vez más, como siempre lo hago, quiero invitarlos a que estudiemos la palabra de Dios. A que no pase un día sin que no leamos y comamos de este libro. Para poder entender por qué estamos aquí en la tierra. Para poder ser usados como instrumentos escogidos por Dios. Este es solo el principio de la carta a los Efesios. Hay muchas cosas que vamos a aprender. Y yo espero que podamos esta semana revisar nuestra vida y saber si estamos esforzándonos por hacer cosas, pero que de pronto no van en la dirección de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Los animo a que busquen en la palabra, a que busquen en oración y le pregunten al Señor, Señor, bueno, ¿para qué es todo lo que has puesto en mi mano? Todos los dones, todos los bienes, todas las cosas que has puesto para que yo administre. ¿Qué hay que hacer con eso, Señor? ¿Cómo puedo ser útil para los planes que tú tienes? ¿Cómo puedo ser un instrumento elegido? Y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios en oración que nos revele y que nos enseñe. Cierra tus ojos ahí en el lugar donde estás. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque la vida de Saulo de Tarso nos inspira. Nos inspira a buscarte, nos inspira a conocer tu palabra. Señor, gracias porque tú nos has dado muchas cosas y a veces ni siquiera nos fijamos en eso. Y te pedimos perdón porque muchas veces somos desagradecidos con lo que tenemos, con lo que hacemos, con lo que aprendimos a hacer, haya sido por casualidad o haya sido porque lo queríamos hacer. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que allí a cada persona en su casa tú reveles propósitos, reveles visiones, reveles sueños, Señor, reveles proyectos, que tú muestres, Señor, a cada uno de ellos de qué manera los vas a usar, de qué manera vas a usarlos como instrumentos elegidos en el cuerpo de Cristo. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Yo bendigo cada familia en Vida en Amor y yo declaro, Dios, que no es casualidad que estén escuchando este mensaje. No es casualidad que tú estés escuchando este mensaje. Señor, yo te doy gracias porque tú eres bueno, Dios, porque tú nos amas, porque verdaderamente somos útiles en tus manos, Señor. Disponemos nuestro corazón para que tú hables a nuestras vidas y nos uses, Señor. Y si hay algo que estamos haciendo mal, algo que creemos que te agrada, Señor, algo que creemos que es tu voluntad, pero no está bien, te pedimos que también nos lo muestres, Señor. Señor, no somos dignos de servirte, pero por tu gracia y tu misericordia, Señor, tú nos puedes usar y anhelamos que nos uses, Señor. Anhelamos ser útiles en tu reino, Padre. Anhelamos que un día tú digas, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Anhelamos hacer lo que te agrada, anhelamos hacer tu voluntad, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que a cada uno de los que esté escuchando este mensaje nos enamores de tu palabra, Señor, y que cada día nos podamos acercar más y más a tu palabra para entender las cosas que no entendemos, para descubrir los planes que tú tienes, para descubrir cuál es tu voluntad, Padre, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este domingo, por esta tarde de domingo que podemos disfrutar en tu presencia, que podemos disfrutar en familia, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús,
por los que están en necesidad, por los que están tristes, por los que están enfermos, Señor. Que tú estés con ellos, que tú envíes tus ángeles alrededor de ellos, que los guarden, que los fortalezcan. En el nombre de Cristo Jesús. Y haznos a nosotros también instrumentos de luz, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.